Muy buenas tardes a todos los compañeros y amigos. Esto es un Colado Podcast. Hoy tengo el honor de entrevistar a alguien que goza de todo mi cariño, pero sobre todo de todo mi respeto, porque es alguien que ha dado muestra de que sí se puede prevalecer la institucionalidad en la República Dominicana y que ha dicho sí al cambio en los roles que le ha tocado jugar o trabajar en la República Dominicana. Hablo de un gran amigo, Víctor Castro Izquierdo, quien está con nosotros en un Colado Podcast. Bienvenido, don Víctor. Gracias, Carlos. Bueno, el placer es mío. Tú sabes que te quiero muchísimo y que además tú formas parte de un equipo donde unas 30 personas participamos en un posgrado en Barna, y la característica que yo hablo de ese grupo es que todos nos admiramos. Totalmente. Y tú formas parte de ese equipo a quien yo admiro mucho, valoro y respeto. Bueno, Víctor, vamos a entrar en materia. De verdad, primero quiero agradecerte por el espacio, por tener una conversación con alguien que le ha tocado tomar decisiones en momentos difíciles que vive nuestro país, pero sobre todo que ha apostado al cambio y ha apostado a la renovación en los roles que te ha tocado jugar. Pero quiero antes de iniciar el conversatorio contigo, Víctor, quiero antes de todo iniciar cómo ese hombre que viene de una vida empresarial, director de los o presidente de la Asociación de Empresarios de Herrera, que te ha manejado en los temas de lubricantes, ha sido un empresario de lubricantes, luego pasa a ser viceministro. Yo quiero conocer, y esa teleaudiencia quiere conocer, cómo inicia Víctor en la vida empresarial, cómo emprende don Víctor Castro Izquierdo, cuáles fueron sus inicios. Bueno, te voy a hablar del ciudadano, del individuo, sí, el hijo de una familia y el padre de otra familia. Para mí eso es fácil, Carlos. ¿Cómo emprendo? Bueno, yo vengo de la provincia de Montecristi, de Villa Vázquez, sí, donde mi primer emprendimiento fue a los 6 años. Yo tuve mi primera empresa a los 6 años. Y fue una empresa exitosa porque a partir de los 6 años yo siempre he tenido más dinero que el que he necesitado. O sea, esa primera empresa ha tenido más dinero del que ha necesitado. Hábleme de eso, don Víctor. Bueno, porque yo siendo un niño de 6 años monté mi primera empresa, como te digo, que fue un limpiabota. Y como la gente tal vez no lo entiende como una empresa, pero es una empresa porque yo tenía una actividad productiva donde mi jefe era yo, el empleado era yo, y entonces yo no dependía de nadie. Y era una actividad económica que producía dinero. Y en esa empresa, que era Limpiabota, yo siempre tuve la obligación de ir, gracias a Dios, de ir a la escuela. Y cuando yo salía, en ese tiempo era de 8 de la mañana a 12 y media de la tarde, yo iba a mi casa, almorzaba y entonces luego me iba a un punto específico en el mercado público y me ponía ahí como el limpiabota, y al terminar la tarde yo siempre me iba a mi casa con 50 o 60 centavos, wow, de los cuales yo todos los días le daba 25 centavos a mi mamá y me sobraban 30. Cualquier niño con 30 centavos en un centro escolar, en una escuela o en un liceo, en aquel tiempo, era una persona casi multimillonaria. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que los niños a los 6 años le daban 1 centavo y 2 para el recreo, con lo cual compraba un refrigerio y un pastelito o algo así, con los 2 centavos. Y yo tenía, todos los días yo me ganaba alrededor neto, después de yo atender las necesidades de mi madre, que yo tenía que darle todos los días esos 25 centavos, yo me quedaba mucho dinero, 30 centavos. Y desde entonces a mí nunca me faltó esa cantidad de dinero para yo poder desenvolverme. Y con ese dinero, a partir de los 6 años, yo compraba mis libros y compraba la mascota y compraba mis útiles escolares. Wow. O sea, a partir de los 6 años, en mi casa nunca más tuvieron que comprarme nada. Yo me lo agenciaba todo porque te cuento que los fines de semana
entonces los ingresos eran muy abundantes, porque yo hacía hasta 3 pesos un sábado y un domingo. Y usted con un chele podía comprar la merienda de un día. No, te cuento que en ese tiempo un salario de un profesor, por ejemplo, era 25 o 30 pesos mensuales. Y un limpiabota como yo te podría hacer fácilmente hasta 20 pesos en un mes. O sea, pero una empresa, que como te dice, hacía mucho dinero. Y entonces yo te estoy hablando desde los 6 años. Ya cuando yo, a los 6 años, que yo empecé mi limpiabota, cuando yo llegué en la edad escolar a 7º curso, yo seguía con mi limpiabota hasta 7º curso. Y ya en 7º curso, como que ya iba creciendo, ya veía a las muchachitas en el barrio, y en la misma escuela, ya uno empezaba a enamorarse, entonces ya como que yo no quería andar con un limpiabota en las calles. Okay. Y entonces ahí surge entonces mi segunda empresa, que yo cambio el limpiabota por una paletera. Okay. Una paletera donde yo vendía menta, galletitas, cigarrillos, golosinas. Y en el recreo, mientras los niños iban a disfrutar del recreo, yo abría mi paletera en el recreo. Y vendía casi todo lo que yo tenía en la paletera lo vendía. Y en las noches yo me iba al cine y abría mi paletera en el cine y también vendía en el cine. O sea, una idea, o sea, sí. movía la paletera del lugar. Los fines de semana que habían actividades deportivas, por ejemplo en el Play de Villa Vázquez siempre había actividades deportivas, yo los fines de semana me iba al Play, abría mi paletera, disfrutaba del juego, pero también hacía mi actividad económica que me generaba dinero. Esa fue mi segunda empresa, esa paletera, que de nuevo era una gran empresa porque también yo era el empleador, yo era el propio dueño de la empresa, no tenía nadie superior a mí y yo no tenía que reportarme a nadie. Y esa empresa también me generaba suficientes recursos para yo seguir ayudando a mi madre y también para yo poder satisfacer mis necesidades. Y la enamoradita que uno tenía con sí. daba para brindarle aunque es un heladito, una cosa. Entonces ya yo estaba como en 3º de bachillerato con mi paletera, hasta que un día una profesora me pidió prestado 5 pesos y que ella cuando cobrara el 25 me iba a dar 6 pesos. Y entonces yo creí que era bueno, y porque el que entrega 5 y le dan 6 es un 20% o un poquito más. Entonces yo le hice ese negocio con ella y vi que era bueno y entonces empecé a prestarle a otros profesores. Entonces ahí nace la tercera empresa, que es financiero, porque ya yo le prestaba a los profesores y con eso yo tenía mi dinero devuelto más unos intereses. Wow. Eso hizo como consecuencia que entonces yo formé una segunda paletera, se la puse a un primo mío, lo que quiere decir que mi negocio ya tenía una sucursal. Y como ya la actividad financiera me estaba generando dinero y ya yo no quería estar con la paletera para arriba y para abajo, esa segunda paletera se la di a otro primo y ya yo tenía 2 paleteras, tenía mis empresas que ya yo ni siquiera trabajaba en ellas, sino que otros trabajaban, me generaba beneficio, mientras que yo entonces en el negocio financiero fui creciendo hasta que me hice bachiller y entonces abandoné esa actividad económica, la abandoné para venir a Santo Domingo a estudiar. De tal forma que en mis años de estudio y en mi desandar por mi pueblo de origen, yo ya antes de los 20 años yo había tenido 3 exitosas empresas que me dieron el entrenamiento para yo poder entonces en algún momento más adelante, después de mi formación profesional, poder volver a emprender con el éxito que lo hemos hecho hasta hoy. Qué bueno, don Víctor, qué bueno. Yo entiendo que esos son los testimonios que deben de estar en todas las redes sociales, ya que estamos llenos de mucha toxicidad, como le llaman. Yo creo que ese tipo de testimonio debe llevarse a cada rincón de la República Dominicana y sobre todo en su pueblo, Montecristi, ¿no? Villa Vázquez, provincia de Montecristi. Yo tengo sí. tengo familiares allá en Montecristi.
realmente deben de llevarse, don Víctor, porque tenemos una población que espera mucho de nosotros, Así es, Carlos. que no solo desde la institucionalidad, como usted ha venido aportando a la República Dominicana y desde el empresariado, sino de llevar ese testimonio, de poder inspirar a esos jóvenes con ese ejemplo. Pero Víctor, vamos a abundar un poquito de lo que es la institucionalidad. Usted sabe que todo el mundo tiene en la cabeza que el INAVIE tiene que ver única y exclusivamente con comida para los alumnos. ¿Qué otros programas ha desarrollado el INAVIE o desarrolla el INAVIE para la población estudiantil? Bueno, como lo dice su nombre, nosotros somos un instituto de bienestar estudiantil. Y desde ese ámbito se crea la ley o se elabora y se emite, el presidente promulga una ley donde manda la creación de un instituto de bienestar estudiantil que impacte a los estudiantes en varios ámbitos. El más popular, que más la gente conoce, es el desayuno escolar, sí, que ahí nace como iniciativa y como primera misión el trabajo de INAVIE, de entregar el desayuno en todos los centros escolares. Después, en base a la dinámica de necesidades que se generan en los centros escolares y la intención del gobierno de seguir ampliando el bienestar estudiantil, que no se quede solamente en el desayuno, vienen entonces otros programas como el de la indumentaria, el de los uniformes escolares que se le entrega a los niños. Y con esto se fueron integrando otras actividades en beneficio de los niños, entre lo que están, por ejemplo, los programas de salud. Que nosotros tenemos un programa de salud, tenemos cuatro programas de salud fundamentales que tienen que ver con la salud auditiva, la salud bucal y con la salud dental. Dental, auditiva y ocular. Recientemente, don nosotros Víctor, en esos tres programas, y hay un cuarto que tiene que ver con los programas de desparasitación que se producen 2 veces al año en las escuelas y que alcanza la totalidad de los estudiantes de la escuela pública. Yo estuve viendo un estudio poblacional en el cual estuve en la ciudad de Panamá, donde había un gran porcentaje de jóvenes con problemas auditivos. O sea, no sé qué tal que van los estudios, cuánto han implementado, porque en Panamá y toda Latinoamérica fue en un tema de la CISCA, donde yo funjo como ministro alterno de la República Dominicana ante la CISCA, ante ese organismo, representando el Gabinete de Política Social. Y vimos datos alarmantes de la población con problemas auditivos y no entendían el por qué no había una recepción eficaz entre el profesor y el estudiante. Y cuando hacen esos estudios arrojan que tenemos una gran población en toda Latinoamérica con problemas auditivos. Qué bueno que esas han sido las políticas que ustedes han ido implementando. Le felicito y le digo que sigan apostando. Sí, en ese programa, Carlos, es lamentable que en el país todavía no tenemos unos sistemas que permita diagnosticar de manera temprana a toda la población, pero especialmente en las escuelas. Te cuento que nosotros tenemos un programa que se llama Malla de Detección Temprana, donde nosotros somos muchas veces en INAVIE que nos damos cuenta de que un niño está perdiendo la visión, que no se dan cuenta muchas veces ni los padres y los profesores se dan cuenta un poco tarde, porque nosotros mediante esa malla de detección temprana, que vamos a las escuelas y hacemos los chequeos, es que nos damos cuenta que hay un niño que no aprende, no hay otra razón, que no sabe porque no escucha. Sí. Y él mismo no sabe que no escucha porque esa es su naturaleza. Y los padres tampoco se dan cuenta que él tiene prácticamente una sordera. Así mismo pasa con niños que no pueden ver las explicaciones que en la pizarra dan los profesores porque se sienten en un lugar donde su visión ya es muy precaria. Y tampoco los padres se dan cuenta. Nosotros tenemos mediante estos programas es que detectamos estas situaciones. Y la verdad es que INAVIE, a pesar del gran alcance que tiene en estos 3 de 4 programas, no es suficiente para las necesidades que hay en los centros escolares. La cantidad de pacientes que nosotros atendemos
es importante, pero no suficiente. Yo creo que estos son programas que muchas veces desbordan a INAVIE y que debería ser de manera más sistemática la presencia médica en los centros escolares. Y para eso, bueno, tenemos un programa de salud, allá donde está el Servicio Nacional de Salud, donde está el Ministerio de Salud, donde está el MINER, donde está el MEPIC, donde estamos nosotros, que la idea es ampliar los programas que desde INAVIE desarrollamos en las escuelas y que afortunadamente organismos de cooperación internacionales como los ministerios que te acabo de mencionar reconocen que desde INAVIE se generan las mejores iniciativas en ese ámbito y por eso nosotros estamos ahí y creo que tenemos las herramientas suficientes para gerenciar cualquier proceso que vaya en beneficio de los estudiantes de la escuela pública en el ámbito de la salud. Qué bueno. Viendo que esas políticas públicas que han presentado son tan atinadas, para Víctor Castro, el director general del Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil, ¿cuáles han sido y son a futuro, cuáles han sido y cuáles son los desafíos más importantes que tiene el INAVIE como institución? Mira, nosotros en términos de la gestión en estos 2 años y casi 8 meses que tenemos, yo no creo que hayamos tenido tantos desafíos así como que nos reten y que no nos impidan avanzar. Honestamente, con el apoyo que nosotros hemos tenido del señor presidente primero, que nos ha apoyado en todo lo que nosotros hemos necesitado para tener esta gestión, y también con el apoyo que hemos tenido de los órganos rectores como el MINER, la Dirección General de Compra y Contrataciones, la Contraloría General de la República, presupuesto. Nosotros, gracias a Dios, todas las tareas que hemos enfrentado, que hemos tenido que gestionar para resolverlas, hemos tenido mucho apoyo y no ha sido tan difícil. Para nosotros los retos son hacia el futuro. Hacia el futuro, construir un INAVIE que no retroceda, que pueda seguir creciendo en el bienestar de los estudiantes, porque te cuento, Carlos, que aunque nosotros somos un instituto para el bienestar estudiantil, con ese bienestar estudiantil nosotros impactamos ampliamente la economía, porque muchos sectores de la vida económica dependen de INAVIE. Nosotros tenemos contratos en estos momentos con alrededor de 3.000 suplidores, de los cuales un 95% son empresas MIPYME. Y de esas empresas MIPYME, alrededor de un 56% son MIPYME mujer. Lo que quiere decir que ninguna institución pública ni privada de este país tú vas a encontrar que hay una cantidad de suplidores tan elevada y que de esas la mayoría son mujeres que tienen empresas de cocina, panadería. ¿Fue una política pública que le implementaron ustedes? ¿Le dieron esa mirada para aportar al desarrollo de la mujer? ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿Cómo se dio esa dinámica? Porque me gusta, don Víctor. Honestamente, los programas de INAVIE desde hace muchos años, todos los gobiernos que vienen lo van fortaleciendo. Sí, nosotros hemos importantizado mucho integrar MIPYME. En nuestra gestión hemos integrado alrededor de 1.000 MIPYME. Y de esas la mayoría también son mujeres, porque a eso sí le hemos dado mucha importancia, porque la ley de compra manda que las instituciones públicas tienen que comprar un mínimo, un 5% a MIPYME mujer. Y nosotros hemos superado por mucho ese porcentaje que exige la ley, de un 5 a un 56% es mucho. Y tenemos que seguir ampliando, porque esta es una institución con un importante presupuesto, y ese presupuesto se invierte casi en un 100% para compras locales, compras nacionales. Y aquellas compras que no son nacionales, que tienen que ser importadas, es porque hay un insumo para la producción de, por ejemplo, de leche, de pan, como de la harina de trigo, que no la producimos, entonces hay que importarlo. Pero son insumos que importamos para la manufactura local. Y este gran presupuesto que nosotros tenemos es para impactar a esas más de 3.000 empresas que trabajan con nosotros, y con esas empresas vienen otras, porque nosotros, por ejemplo, compramos a la industria textil pantalones y calzado,
pero la industria textil y calzado para empacar los pantalones, los polochés, los zapatos, necesitan cajas de cartón. Sí. Entonces movilizan también la industria el aparato económico de la de fabricación Don Víctor, de cartón. ¿y cuáles son las medidas cautelares que ustedes toman para este tema de la alimentación? ¿Cómo ustedes en INAVIE garantizan de que la población estudiantil, mi pregunta va dirigida a que en el pasado teníamos temas, que los niños se intoxicaban? ¿Cuáles son esas medidas que toman el INAVIE para poder que nuestros estudiantes puedan recibir esa comida de calidad? Recientemente, mi pregunta va porque recientemente vi que ustedes enviaban peritos a las cocinas a ver que todo esté en orden, porque antes yo nunca lo vi eso era un festín y no podía verlo en gobiernos anteriores que tuviera esa rigurosidad a la hora de los peritos exigir la calidad de los almuerzos. Mira, Carlos, nosotros entregamos aquí en INAVIE más de 5 millones de raciones de alimentos todos los días. Y cómo lograr calidad, cómo lograr inocuidad y cómo haber reducido prácticamente a cero las incidencias que se producían con la alimentación escolar. Con acercamiento, viendo a los suplidores como aliados y comprometiendo a los suplidores con la calidad y con la inocuidad de lo que sirven, con prédica permanente sobre la población sensible a la que servimos, pero además con la capacitación de los suplidores. Nosotros hemos implementado aquí capacitaciones, muchas horas, miles de horas de capacitación con los suplidores. Pero otra cosa también es, aparte de ese acompañamiento y esa capacitación, es pagarle precios justos, porque en el pasado veíamos que se le pagaba un precio muy por debajo hasta del costo de los alimentos, entonces ellos tenían que hacer magia, se volvían creativos para poder suplir y en esa creatividad perdían los niños, porque la creatividad implicaba una reducción en las cantidades que entregaban y una reducción en la calidad de las cosas que entregaban. Sin embargo, nosotros con el acercamiento, con la capacitación, con integrarlo a ellos, a los programas de manera efectiva, mejorándole el precio de los insumos que adquirimos. Con esto, en adición, hemos entregado a todo el territorio nacional un equipo de supervisión permanente en las 32 provincias, en todo el territorio nacional, donde, por ejemplo, el año escolar recién pasado, nosotros implementamos más de 21,000 supervisiones en los centros de elaboración de los alimentos. Esto es, en las cocinas, en las panaderías, en la procesadora de leche, en las infraestructuras productivas de INAVIE. Nosotros fuimos a hacer inspección de manera efectiva. Recuerden que hablamos de alrededor de 3,000 contratos que tenemos con suplidores, de los cuales vamos a hablar que son unas 3,000 unidades productivas. Sin embargo, nosotros hicimos 21,000 supervisiones. O sea, ya tú puedes ver que esto implicaría unas 7 visitas por cada empresa productiva que tiene INAVIE. Entonces, capacitamos, damos confianza, mejoramos la calidad de los precios de lo que compramos y mantenemos siempre una supervisión permanente. No como una forma de auditor para encontrar fuera de base a un suplidor, sino que supervisamos, le acompañamos, hacemos visita técnica para buscar elementos y acompañarlo a ellos en la mejoría del servicio. Okay. Siempre que nosotros encontramos alguna dificultad en una cocina, acompañamos a esa empresa a que mejore, la traemos a nuestra propia realidad, a que nos puedan producir con las especificaciones que nosotros demandamos a través de una dirección de nutrición que tenemos aquí en INAVIE, que son quienes elaboran los menús que nosotros servimos en los centros escolares. Excelente. Un menú que a veces la gente cree que es a voluntad del suplidor. El menú se hace de acuerdo a la programación de nosotros. Todos los días se cocina lo que nosotros decimos en los centros escolares y supervisamos para que eso se cumpla. Ok. Don Víctor, viendo que la innovación es lo que nos caracteriza, incluso nosotros tuvimos la oportunidad de ver varias materias de innovación en lo que tuvimos en el posgrado en Barna.
donde ya usted mencionaba, donde nosotros tenemos ese respeto, ese cariño. ¿Cuáles, en el caso de INAVIE, cuáles serían esas innovaciones o nuevas iniciativas, si existiese alguna, que don Víctor quisiese implementar, ejecutar esa política pública diferente o nueva, que esté latente o que esté en proyecto? ¿Cuáles serían? Si se puede saber. No, claro, Carlos. Bueno, que en INAVIE nosotros, yo creo que todos los días venimos a la institución a hacer cosas diferentes en beneficio de los estudiantes. Y la verdad que yo creo que, modestia aparte, hemos sido bastante creativos, porque un elemento que pudiera subestimarse, cuando llegamos a INAVIE, los contratos, por ejemplo, de los suplidores, que te estoy hablando, en ese tiempo eran tal vez 2.000 suplidores, para confirmar un contrato de una cocina con INAVIE para servir los alimentos, se iban al Estadio Olímpico, porque la cantidad de suplidores que eran, para firmar esos contratos, no podían traer a la institución. Y nosotros, viendo esa situación, la creímos no adecuada. ¿Y qué hicimos? Nosotros, en lugar de traer bajo el sol y a distancia, a veces hasta de 400 kilómetros, un suplidor a firmar un contrato, nosotros fuimos hacia el suplidor. ¿Qué hicimos? Wow. Entonces, en lugar de hacerlo en el Estadio Olímpico, lo hacíamos en las gobernaciones provinciales. Y anunciábamos la fecha en que había que hacer y poníamos por orden alfabético la hora en que tenía que ir cada suplidor. Y entonces se hacía ágil. Bueno, eso es innovación, don Víctor. Eso trajo como consecuencia que INAVIE tenía solamente una sede, en la 27 de febrero, en Santo Domingo. Bueno, pues nosotros también, bajo esa situación, dijimos no, entonces vamos a descentralizar lo que es INAVIE. Y por eso nosotros entonces creamos 18 oficinas regionales, que ahora estamos llevando a 32 oficinas provinciales, en lugar de 18 regionales. O sea, vamos a poner un INAVIE en cada provincia, para desde ahí no solamente supervisar mejor los servicios que prestamos en cada territorio, sino también para que los suplidores, todas las gestiones que tengan que hacer de sus cocinas o sus instalaciones productivas con INAVIE, no tengan que trasladarse a la capital, no tengan que trasladarse a Santo Domingo, sino que puedan hacerlo en sus propias provincias. Entonces, esa fue una de las innovaciones que pudiéramos decir. Lo otro fue integrar un equipo en todo el territorio. Nosotros tenemos en todo el territorio unos 400 empleados que trabajan permanentemente en este asunto de la supervisión y de gestión diversa, porque en esas oficinas se reciben los expedientes de cobro de los suplidores, se recibe cualquier tipo de queja y desde esa oficina se gestiona. Entonces, eso pudiera yo decir que es un elemento importante. Innovador totalmente. Esta institución vivía llena de suplidores que trayendo facturas todos los días, bueno, pues ya ellos van a poder hacerlo desde su propia provincia sin tener que desplazarse muy lejos a la provincia de Santo Domingo, donde siempre va a haber complicaciones porque la aglomeración de personas no permite una agilidad de los procesos. Sí, se ve caos. Y entonces hay gente que viene aquí a las 8 de la mañana y eran las 8 de la noche y no había podido entregar los documentos que traían y tenía entonces que regresar al día siguiente. Todas esas situaciones las hemos desmontado y yo creo que ahora mismo los suplidores están muy felices porque le hemos facilitado la vida, aparte de que también establecimos un sistema de pago. Cuando antes eran 7, 8 meses que se duraba para pagar, ahora estamos pagando en un promedio de 30, 35 días a los suplidores. Y en términos de impacto a los estudiantes, bueno, Carlos, nosotros hemos ido universalizando todos los servicios que presta INAVIE y dentro de esa dinámica ya le hemos anunciado al país que nosotros para el inicio del año escolar, que inicia ahora en agosto 26, todos los niños van a tener sus uniformes un mes antes. Ya hay niños que tienen los uniformes en sus casas. Desde abril nosotros estamos entregando los uniformes y por primera vez esta cantidad de uniformes va a ser a la totalidad de los estudiantes. No va a quedar ningún estudiante que no tenga sus zapatos, sus medias, su pantalón, su poloché, su mochila. Todos van a tener uniforme. Y le anuncio también a todos los padres que nosotros estamos entregando los uniformes en los centros escolares no solamente al 100% de la matrícula escolar,
estamos entregando adicionalmente un 3% para que en lugar de faltar un uniforme, mejor sobre uniforme. Entonces, ese también es una acción innovadora porque nunca se había hecho en República Dominicana. Y también en términos de los servicios de alimentación, cuando llegamos era una quimera pensar que INAVI estaba preparado para entregar alimentos desde inicio de año escolar. Y nosotros el año pasado garantizamos que cuando se dio el timbrazo para iniciar el año escolar, ya el desayuno y el almuerzo estaban en el centro escolar. Para este año no va a ser diferente, ya nosotros tenemos prácticamente adjudicado, adjudicado todos los suplidores para los servicios de INAVI y garantizamos que el día 26 de agosto en cada centro escolar de República Dominicana, sin excusa, habrá desayuno, habrá almuerzo y el 100% de los niños tendrán uniformes nuevos, gratuitos, con un ahorro de entre 7 y 8 mil pesos por niño en cada familia dominicana que tenga un niño en la escuela pública preuniversitaria. Yo le puedo comentar, don Víctor, que yo me siento muy, muy contento. Y una de las cosas que hacen que los funcionarios, que algún funcionario, entre otros, porque hay varios, yo me siento orgulloso de pertenecer o ser parte de este gobierno, es funcionarios como usted que le han dado una mirada diferente a lo que son las instituciones, funcionarios como usted que buscaron la manera de innovar, de ser eficientes, de ser eficaces, porque lo que se veía en INAVI era que esto era como un banco para ayudar a compañeritos. Usted lo ha dinamizado, lo ha institucionalizado y eso me llena de mucho orgullo. De verdad, muchas felicidades. Pero, Víctor, me veo en la obligación de hablemos de política. Lo vi jugando un rol muy importante en el cual le tocó ser enlace, me parece, en Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Sí. En Santo Domingo Este, incluso tuve la oportunidad de compartir con usted en varias caravanas que nos encontramos por ahí. Don Víctor, existe una realidad y como le dije, me veo obligado a preguntarle porque entre los compañeros, entre las bases del partido, se esperaba que el presidente llegara casi a un 70%. Hubo muchas quejas, incluso en las bases del partido. A mí me tocó ser el vocero del municipio Santo Domingo Este de la campaña del presidente Luis Abinader. Y lo que yo escuchaba era que había falta de compromiso de ciertos funcionarios para la dinamización del partido, de las bases del partido. ¿Qué cree Víctor Castro que ocurrió para que nosotros no lleguemos a ese famoso 62 y tanto % que las encuestas nos daban? Mira, Carlos, yo trato siempre de ser aterrizado. La votación que tuvo el presidente Abinader, yo creo que fue una importantísima votación, un porcentaje altísimo. Yo creo que tener un 53% en la votación de cualquier torneo electoral. Sobre todo cuando hay un tripartito, donde ¿no? participan 3 partidos fuertes. Por más que usted vea, de 32 partidos que participaron, 3 que eran muy fuertes, y usted lograr sacar un 53%, es una votación muy importante, alta. Claro, muchos sectores dentro del Partido Revolucionario Moderno se crearon expectativas y hubo compañeros que hablaban ya hasta de un 50%, hasta de un 80%, lo cual es poner la vara muy alta, pero yo estoy satisfecho con la gran votación que tuvo el presidente Abinader. Tal vez la queja mía pudiera ser la cantidad de votantes que van a los comicios, que en ese aspecto yo creo que vamos a tener que ser un poquito más innovadores. Yo justifico incluso esa baja votación, no me preocupa tanto, porque hoy día ya nadie quiere moverse a nada, porque no quiere perder tiempo, tiene su tiempo más comprometido. Y te cuento, ya tú no irías saliendo de tu casa a 3 sitios a comprar cosas.
Ya tú quieres ir a una plaza para ir a comprarlo todo. Pero ya tú no vas al banco. Hay muchos sitios donde tú haces gestión que tú no tienes que ir. Entonces, eso de ir a votar, hacer una fila, levantarse temprano, cuando el ciudadano no tenga un interés ni un compromiso con un candidato o con un partido, como que se le hace muy pesado levantarse de su casa y hacer una fila, a coger sol, tal vez llueve, para entonces emitir un voto. Entonces, ¿usted cree que Cuando desde un celular tú pudieras hacer eso con más efectividad, con más credibilidad que ir personalmente? Entonces, yo creo que hay una tarea pendiente. Nosotros antes, aquí en Inavie, por ejemplo, nosotros podíamos hacer supervisión y buscar data yendo físicamente a un centro escolar o yendo físicamente a una cocina, una panadería, una procesadora de leche. Ya hoy no. Nosotros sabemos lo que pasa en todo el país, todos los días a las 4 de la tarde, mediante la tecnología. Entonces, si nosotros hacemos una tarea tan complicada, donde nosotros entregamos más de 5 millones de raciones todos los días de alimentos y sabemos el destino de esas 5 millones de raciones todos los días mediante la tecnología, ¿cómo es posible que todavía un ciudadano para votar, para ejercer un derecho al voto, tenga que levantarse a las 6 de la mañana, a caminar un trayecto, a hacer fila? marcar con un lapicito, ¿eh? Sí, entonces eso tenemos que saber que tenemos que resolverlo. Pero en términos de la votación del presidente Abinader, yo estoy satisfecho con la altísima votación que estoy. Muchos PRMistas nos quejamos del desempeño que tuvo el partido en el Distrito Nacional con el candidato a senador, pero olvidamos que de 32 senadores sacamos 29 y que uno que tiene importancia igual que el de Elías Piña, que el de Que su voto es igual, que su voto es igual. Aunque no hay margen de votación. Pero nos amargamos y creímos que habíamos perdido, porque nosotros fue que no ganamos una plaza a senador en el distrito, no que no perdimos, o sea, ganamos 29 plazas. Entonces, hubo gente que se deprimió porque no ganamos el distrito. Entonces, caramba, estos son procesos competitivos, donde si tú vas a esos procesos y participas, es porque hay otros actores que van a tener también la ambición que tienes tú y el deseo que tienes tú de salir ganancioso también en esos procesos. Y nosotros, en términos tenemos un solo gobierno prácticamente, como era el deseo del PRM. Tenemos la mayoría abrumadora de alcaldes. Y con los porcentajes de regidores, de diputados, de senadores, y tenemos el presidente de la República. O sea, nosotros tenemos capacidad hoy para hacer los cambios que este país necesita, porque aunque tenemos un presidente democrático que va a escuchar todos los sectores, que va a invitar a los partidos para las reformas pendientes, sin embargo, el Partido Revolucionario Moderno salió tan fortalecido del proceso recién pasado que nosotros solo podríamos hacer todo. Sin embargo, mi deseo, que son también los deseos del presidente, es que en esta reforma pendiente, que ya habrán de producirse a partir de agosto, participemos todos los sectores de la vida pública para que saquemos los resultados que todos aspiramos para que este país siga insertándose dentro del ámbito del crecimiento y del ámbito del desarrollo. Pero tenemos que ser sensatos, Carlos, no podemos aspirar a, cuando participamos en cualquier actividad competitiva, tenerlo todo. Eso, bueno, sería ganarse el universo, pero el dueño del universo es Dios. Totalmente. Y además, nosotros cuando participamos en un torneo tenemos que aspirar a sacar la victoria, pero no podemos tampoco avergonzar al contrincante, porque después entonces... Como dijo el presidente del partido, que la victoria nos encuentre humilde y trabajando. Así es, Carlos. Entonces yo estoy totalmente conforme con el altísimo porcentaje que sacó el presidente. Oye, sacar un 53% de las votaciones en cualquier país del mundo es una proeza. Totalmente, don Víctor. Y más sobre que es repitiendo un gobierno, es reeligiendo un gobierno que se reelige con la alta votación que tuvo el presidente Abinader. Es algo histórico, es algo que no ocurre con mucha frecuencia. Yo me quedé con el deseo, yo que tuve la oportunidad de caminar a nivel nacional en la supervisoría de campaña, me tocó jugar un rol en Santo Domingo Este, desde mi pensar que falta más empuje.
faltó un poquito más empuje, pudimos a sacar más votos. Pero no tan solo los escaños, sino es porque eso fidelizaba y le daba más legitimidad al proceso que ya es legítimo de por sí. Era mis deseos, era un tema personal. Pero bueno, Víctor, ya visto Carlos, esto, pero el candidato presidencial que más se le aproximó al presidente Abinader quedó 24 puntos por debajo. sí, pero Eso es precisamente algo, por la impronta. Es sí. que esas transformaciones que usted ha hecho en INAVIE, esas transformaciones institucionales que ha hecho el presidente, un presidente que se quitó poder, un presidente enfocado a la transparencia, yo Carlos Zapata, entendía que merecía un poquito más. Para mí, el que el presidente de la República haya hecho una gestión, primero es una proeza que nos religiéramos, primera vez que nos reelegimos como partido, pero hacer una gestión de gala como la ha terminado el presidente Luis Abinader, o sea, eso no tiene para mí, no tenía precedentes en lo que es el Partido Revolucionario Moderno, y él lo ha logrado acompañado de hombres como usted. Pero bueno, tenemos una realidad, se avecina lo que es una reforma fiscal y una reforma constitucional, la cual es, las dos traerán momentos incómodos, no son amistosas para la población, porque la población inmediatamente se le habla de reformar el tema de los impuestos y dice, me van a cobrar más, no se le comunica que vamos a eficientizar más ese cobro y que vamos a buscar la manera de que nosotros como República Dominicana sigamos con esos cambios que necesita la República Dominicana. Pero causa incertidumbre, don Víctor, y es ahí donde va orientada mi pregunta, el tema de la reforma constitucional. Porque si vamos a la historia, lo que han querido hacer la mayoría de presidentes, desde mi perspectiva, es un no. Yo entiendo que no. Ahora, yo quiero saber cuál es la mirada que le da don Víctor Castro Izquierdo a que se abra la posibilidad a que vienen los famosos amigos diciéndole al presidente, reelección. ¿Qué cree Víctor Castro de esta reforma constitucional y cuál es la mirada que usted entiende que nosotros como gobierno vamos a dar? Mira, Carlos, en República Dominicana se van a dar las reformas que ha estado demandando la República desde hace muchos años. No solamente la constitucional y la fiscal, tenemos otras tantas reformas como la laboral, la de seguridad social, que tienen que darse sí o sí en República Dominicana. Y es tarea pendiente. Y estamos hablando de reformar, de reforma, no estamos hablando de involucionar. Ningún gobierno se va a involucrar en reformas para retroceder. Yo no tengo dudas que estas reformas van a ser para organizar el esquema institucional de República Dominicana, para organizar la relación del trabajo en República Dominicana, para mejorar las condiciones de la seguridad social y para mejorar la fiscalidad en República Dominicana. Yo no tengo la menor duda que vamos a avanzar, y en términos constitucional hay tareas pendientes que no queremos meterle mano, pero el presidente Abinader es un hombre valiente y tiene una agenda bien clara en términos de lo que son los cambios que hay que producir en República Dominicana. Yo no tengo ninguna aprensión de que el presidente va a poner los candados que está hablando para que nunca más un presidente intente reelegirse más de una vez. Y el presidente va a ser el ejemplo, él se pone de ejemplo, y él sabe que ningún funcionario puede venir de gracioso a musitarle al oído ni a decir públicamente que 4 años más después del 28 para Luis Abinader. El presidente no va a caer en eso. El presidente se preparó para gobernar 8 años. Es bueno escucharlo. Y está preparado el presidente para seguir incidiendo en la vida pública después de esos 28, del 2028. El presidente está listo para ser un vocero y un referente y un actor de primera línea en lo que tiene que ver con la política en República Dominicana después del 2028, sin ser candidato a nada, sin aspirar a ser presidente. El presidente no vuelve a optar por una candidatura presidencial. El presidente, incluso tú debes saberlo, para nosotros movilizarlo dentro del proceso electoral pasado fue terrible.
El presidente estaba en una posición de anticampaña. El presidente no quería salir, ya no quería involucrarse porque él sabe que su figura, ya como presidente de la República, no quería él mismo involucrarla tanto en la caravana, en andar en las calles. Y yo no veo al presidente involucrándose nunca más en una campaña electoral. Él va a ser un actor de primera línea para ser el consultor y un referente de lo que es un buen gobierno. Y en términos de las reformas fiscales, para hablar un poco de eso, que es un tema que a mí me apasiona y que yo trabajé mucho siendo presidente de Herrera, incluso yo fui un actor de primera línea en lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, que la discutimos. Yo no tengo duda de que eso es para que el país avance. Yo recuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero en el 84, cuando el ITEVI surgió como figura, este país era prácticamente una aldea. Y después de ese ITEVI, gracias a Dios que existe el ITEVI, y se produjeron pobladas, porque la gente no entendió la necesidad de ese impuesto. Sin embargo, este país vive prácticamente de lo que recauda de esa ley que tiene que ver con el ITEVI. ¿Qué sería de este país sin el ITEVI? El nivel de desarrollo de este país se ha logrado básicamente por ese nivel de impuestos. Y ya todo lo pagamos y lo que nos devuelve el ITEVI es progreso para el país. Pues aquí va a haber una reforma fiscal para arreglar esto, esa misma fiscalidad. Aquí, ¿quién ha dicho que reformar, que hacer una reforma integral de la fiscalidad va a empobrecer a la gente? No, porque el gobierno y los gobiernos se involucran en este tipo de reforma es para ir en auxilio de los sectores que menos pueden y para hacer las obras de infraestructura que necesita el país, pero además para balancear lo que tiene que ver los ingresos y gastos que tiene una nación, porque los estados necesitan recursos y hay muchos sectores que tienen crecimiento que tienen que aportar un poquito más, y hay gente que dentro de el ámbito de la fiscalidad tienen un rol y sin embargo lo ejecutan pero no cumplen con el gobierno. Sabemos que tenemos gente con responsabilidad fiscal para recaudar y tienen que devolver ese dinero al Estado y no lo hacen. La llamada evasión que hay muchos sectores que se quedan con los recursos que deben darle al Estado. Pero yo quiero que tú sepas, Carlos, que incluso la evasión no es el principal problema de este país en términos de fiscalidad. El principal problema en términos de fiscalidad para mí, y es un elemento que hay que tomar muy en cuenta, es la elusión, porque evade el que no paga ningún impuesto. Pero muchas veces tenemos gente que evade, que no paga impuestos, que son pequeños MIPYME, que no vale ni siquiera la pena elaborar una estructura desde el Estado para cobrarle. Pero tenemos otros que sí, esos sí son poderosos, que tienen muchos recursos, que son los que eluden. ¿Cuál eluden? Bueno, que tú sí pagas impuestos, pero tú solamente pagas un porcentaje del impuesto que recauda. Cuando tú deberías pagar 1,000 pesos, tú no pagas los 1,000 pesos, tú pagas 300 pesos, pero tú estás eludiendo 700. Totalmente. Entonces esa elusión es mucho más en esos sectores poderosos que la evasión que puede hacer un microempresario. Entonces, yo creo que esa parte hay que verla, hay que sancionar, tiene que haber consecuencias con la elusión y con la misma evasión, pero eso no va a traer como consecuencia el empobrecimiento de la clase media, ni la marginalidad de los más pobres. Eso va a traer como consecuencia que vamos a poder reivindicar esos derechos negados por mucho tiempo a sectores vulnerables. El Estado tiene que garantizar que los sectores vulnerables tengan movilidad social y que avancen hacia la clase media. Y entonces eso se hace con recursos. Y los recursos se adquieren a través de una fiscalidad que sea más justa. Y República Dominicana tiene que aumentar la presión fiscal. Y el gobierno está consciente de eso. Y todos los sectores estamos conscientes porque en el 2012 todos nos comprometimos que la fiscalidad para el 2030 tenía que andar alrededor de un 24%. Y hoy apenas está besando el 13.5%. Entonces eso está rezagado y todos nos comprometimos, todos los sectores de la vida pública en ese tiempo nos comprometimos con aumentar la presión fiscal y sin embargo en República Dominicana se ha mantenido estática la presión fiscal, lo que quiere decir que todos los años en los presupuestos para poder financiarlo tenemos que coger prestado. Para poder ejecutar los programas que nosotros nos proponemos cada año, hay que coger prestado. Ya sabemos que el presupuesto para el próximo año 2025
para nosotros poder buscar los recursos que necesitamos para motorizar la economía, vamos a tener que coger el 3% de ese presupuesto prestado. Entonces, así no podemos, todos los años 3%, 3%. Ya en los últimos años, cogiendo todos los años 3%, en los últimos 20 años, cogiendo todos los años un 3% para financiar, eso ya hace que la deuda está en un 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso hay que desmontarlo. Y eso se desmonta con recursos, porque tenemos sectores que pudieran aportar ese 3% de déficit que tenemos todos los años o más, para que el gobierno no tenga que endeudarse. Porque cada vez que nos endeudamos, parte de ese presupuesto que nosotros estamos manejando, tenemos que usarlo para pagar intereses de la deuda, ni siquiera para la deuda. Entonces, eso no es sano. De tal forma que yo soy un convencido de que estos programas, estas reformas que vienen, incluyendo la fiscal, va a ser para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. De los dominicanos. Bueno, Víctor, si hablamos de reforma con usted, duramos la tarde entera porque he visto que es bien ducho, pero sobre todo bien atinado. Víctor, vamos a entrar ahora en un espacio, que es un espacio ya más tranquilo, bien, en el cual vamos a tomarnos, usted decidirá si el café es colado o si el café es amargo. Yo le voy a hacer una serie de preguntas, le voy a mencionar personalidades y en el cual usted me va a decir lo que significa esa personalidad para usted en una palabra, en una sola palabra. Y luego voy a hacerle una pregunta de cuáles cosas le gusta, es como un intercambio, pero eso lo vamos a hacer tomando en un coladito, don Víctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Salud, don Víctor. Bueno, salud, Carlos. Esta taza se la tengo que dejar a don Víctor aquí, ¿eh? Muy bien. En una palabra para usted, Pepe Mojica. Bueno, equilibrio. Aquí. Nicolás Maduro. La antítesis del anterior. Ok, wow. El Papa Francisco. Valentía. Joaquín Balaguer Ricardo. Un mar que pasó en República Dominicana, un terremoto, un oasis. Juan Bosch. Un referente. Rafael Leónidas Trujillo. Un dictador. Barack Obama. Un referente para lo que debería ser un gobierno hacia el futuro de Estados Unidos. Donald Trump. Lo que nunca debió ser. José Francisco Peña Gómez. Wow, tristeza, porque nos perdimos la oportunidad de que se abrieran las ventanas en República Dominicana. Amén. Luis Abinader Corona. El presidente que debería ser, de verdad, el referente de lo que es un buen gobierno. Ok. Ahora yo le voy a hacer unas cuantas preguntas vamos a conocer al ser humano, a ese hombre que viene de tener que tiene la suficiente humildad, y quiero reiterarle que me llena de orgullo. Yo fui limpiabota también. Me llena de orgullo con la entereza y con el amor, sobre todo, que usted habla de cómo inicia sus empresas. De verdad me llena de mucho regocijo. Pero ahora yo quiero conocer a don Víctor Castro Izquierdo. ¿Cuál es la música que le gusta a don Víctor Castro? Bueno, yo tengo ese pleito en mi casa porque a mi mujer le gusta Sabina y a mí me gusta Arjona. Ah, bueno, pero hay un tema. Yo le puedo decir, Ricardo Arjona es mi favorito, pero no me disgusta Sabina. Los dos me encantan, pero Ricardo Arjona es mi favorito, mi artista favorito. Totalmente. Sobre Sabina yo puedo decirte que me gusta mucho Arjona. ¿Baila bachata? No. Me atrevo a salir a la pista, pero no bailo nada. Es verdad. Don Víctor, ¿cuál es su hobby? Mi hobby, bueno, el hobby mío de verdad es juntarme con los amigos y compartir con ellos.
Y para cerrar, ¿ha llorado por amor? Todos los días. ¿Verdad? Todos los días. Bueno. Cada vez que yo me acuerdo de mi mamá, de mi papá. Ok. Me supo desviar la pregunta. En su juventud, cuando teníamos la paletera, cuando teníamos la limpiabota, ¿alguna chica le rompió el corazón a don Víctor? Sí, mira que sí, porque... Lo puso a llorar. Y yo creo que a todos nos pasó. Pero... No, yo era un llorón de primera línea, don Víctor. Tú sabes que yo no he tenido esos golpes, gracias a Dios. Porque yo siento que la vida me ha premiado demasiado. Y me ha dado Qué más bonito. de lo que yo he querido incluso. Y he bueno. buscado. Y en ese aspecto, yo también he sido correspondido, no sé, como que nunca he tenido... No lo ha golpeado fuerte. Tal vez por eso no me gusta la bachata, porque yo como que eso amarga, yo no lo entiendo. Yo he sido muy correspondido en la vida, en términos de... Tenía muchos amores, incluyendo gente como tú. Qué Que bueno. donde quiera que voy, de verdad, yo... No, créame. Donde quiera que yo voy, siento que caigo bien, que interactúo bien con la persona, que incluso en algunos espacios dejo déficit con mi presencia. Por un asunto muy sencillo, Carlos. Yo lo dije ayer aquí mismo en este espacio, en una reunión. Donde usted esté, no trate de llenar mucho el espacio. Preferiblemente cuando usted se vaya, trate de dejar un gran vacío. Wow. Que eso es Wow. importante. Y yo creo Un que colado podcast, primicia. Esa frase, quiero que me hagan un corte con ella, a los muchachos, porque yo me la quiero llevar en lo más recóndito de mi corazón, don Víctor. Mire, usted goza, sobre todo, es como una combinación muy extraña la suya, la de ese carácter, de ese hombre vertical, correcto, pero con ese hombre amoroso. Yo tuve el beneficio de compartir con usted, con su familia, y me hicieron sentir como en mi casa. gracias, Carlos. Se lo agradezco mucho. Don Víctor, para mí usted es un referente. Para mí usted no tan solo en la parte institucional, sino el ser humano que está aquí sentado teniendo una conversación en un colado podcast conmigo, quien me da el honor de poder entrevistarlo, que la gente conozca quién es don Víctor Castro Izquierdo, que goza de todo el cariño, que no es ese hombre quizá de mirada dura que pueden ver en la calle, sino un hombre correcto, noble y amable, que llena la República Dominicana de mucho regocijo, aportándole de este espacio que es INAVIE, y que estoy muy seguro que en cualquier lugar donde le toque jugar su rol, don Víctor Castro será un referente. Para mí es un honor, don Víctor. Gracias, Carlos. Gracias a usted por aceptarlo. Muy amable. Muchísimas Gracias por tu valoración. Gracias.